8 de la mañana con 35 minutos, momento de la agenda económica con Nicolás Pau. Muy buenos días, Nico, Fernando. buenos días. Carola, muy buenos días. La gran pregunta del momento. Política, económica, previsional. ¿Realmente estamos más cerca de un acuerdo? Después de la entrevista anoche de Mónica Rincón a Janet Jara en CNN Prime, me quedan muchas dudas, Nicolás. O la pregunta es si estamos más lejos que incluso antes de esta semana en que la reforma previsional volvió a tomarse los comentarios políticos, porque yo creo que hay un punto muy importante. Lo dijo Mario Marcel en un seminario de la Bolsa Electrónica, creo que el martes. Estamos más cerca que nunca de un acuerdo. La pregunta es, ¿en base a qué? ¿En base a todas las reformas tributarias, de pensiones que han fallado en los últimos años? ¿En base solamente a esta discusión? También, ¿con qué argumentos, con qué evidencia él estaba tan seguro de eso? ¿O eventualmente es simplemente un voluntarismo y una presión que él quiso ejercer como ministro de Hacienda para eventualmente que los parlamentarios, primero de la Comisión de Trabajo del Senado, donde está el proyecto, lleguen ellos a un acuerdo? ¿O en base a qué? ¿Por qué se los digo? Porque ayer, en entrevista en CNN Prime con Mónica Rincón, estuvo la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, aún no vocera de gobierno, todavía ministra del Trabajo y Previsión tampoco Social. anunciada oficialmente como Aún reemplazante de la ministra Vallejo, pero todo indica que Todo sería indica así. que sí, pero quedémonos en pensiones. Veamos. La pregunta que también le hicimos, ¿estamos más cerca o más lejos de un acuerdo? Fíjense, escuchen bien lo que dijo la ministra del Trabajo y pueden sacar sus propias conclusiones. Calificaría este momento como momentos cruciales para saber si en definitiva habrá o no reforma previsional. Estamos más cerca que nunca en estos últimos 10 años, pero nos quedan definiciones que son cruciales. En los números no estamos de acuerdo. Como lo hemos planteado, para el Ejecutivo es un 1% lo que nos permitiría, ¿cierto?, que las mujeres, por el hecho de vivir más, su pensión se calcula en más tiempo y tienen un 11% de pensión más baja que los hombres, y para eso se requiere un 1%. Entonces, de equidad de género. ¿nunca hubo un acuerdo o preacuerdo sobre que fuera un 0,5%? No. Bueno, yo creo que está muy claro. Nunca hubo un preacuerdo. Estamos más cerca que nunca respecto a los últimos 10 años. A ver, ustedes llevan más tiempo en el periodismo político, económico y previsional que yo. A mí me parece, y esto es una opinión personal, no veo un acuerdo tajante, un acuerdo palpable, uno diga inminente. Yo lo veo que sigue más o menos todo como ha estado en el último tiempo. Yo diría que lo más llamativo es como la diferencia de aproximación del ministro Marcel y de la ministra Jara, ¿cierto? El ministro Marcel está como optimista al punto de ser voluntarioso respecto de que nunca hemos estado tan cerca del acuerdo, porque eso habla como de una inminencia, y la ministra Jara toma distancia, ¿no? Habla de un momento crucial, pero no hay nada concreto, y tampoco ratifica esa cercanía, ¿cierto? Claro, y ella dice momentos cruciales, pero momentos cruciales ¿para qué? ¿Para llegar a un buen puerto? ¿Para que ¿O se momentos caiga? cruciales para que se caiga? Porque estos son los datos. Hasta antes de esta semana, republicanos y la UDI estaban completamente alineados en el 6% a capitalización individual. RN, y yo me atrevería a decir que también Evópoli, estaban por, no digo sacar de capitalización individual, pero parte del 6% extra, llevarlo a un mecanismo De compensación de las para mujeres, exactamente. Nunca hablaron de reparto, ahí estuvo el error de Guillermo Ramírez, que enredó que todo. después corrigió, claro. Tal cual. La DC, que todavía tiene algo de injerencia política en nuestro país, 3 y 3, lo mismo que el gobierno. El gobierno sí, antes recordemos que era 6% a cuentas nacionales, Exactamente. que ya quedaron en el olvido. Lagos Weber dijo el domingo que 4-2, el lunes, perdón, en Tolerancia Cero, 4-2. Él está cediendo un poco más, pero el gobierno 3 y 3. No se ha movido de ahí. No se ha movido de ahí y lo confirmó ayer la ministra del Trabajo. 3% a cuentas individuales y el otro 3%, 2 a solidaridad, 1% a compensación. Yo creo que el gran problema en la reforma de pensiones, no solamente esta, sino que en las anteriores, es que es muy compleja de entender.
todas se utilizan conceptos diferentes, unos quieren decir algo, otros quieren decir otra cosa, se explican mecanismos, cuentas nocionales, y al final se enreda tanto el mensaje que eso yo creo que es lo que complica cualquier posibilidad de acuerdo. Todos hablan en lenguajes distintos, intentando convencer a sus huestes, quizás a otras, pero al final todo se termina Pero mira, enredando. Nico, otra cosa que yo he planteado aquí harto es que, usando esa frase de Einstein, cuando dice que todo comienza cuando algo se mueve. Hasta ahora, en esta materia, no se había movido nada, en 15 años, nada. Y cuando sale la UDI diciendo de que apoya este Sistema de 0,6, compensación, claro. Exacto, y con todas las cosas, de repente tú notas que algo se movió y la reacción fue pero el mazazo instantáneo. Porque yo insisto en una situación, aquí no solamente tiene que buscarse una salida técnica, hay una salida política, y la salida política es totalmente distinta a la técnica. Pueden estar de acuerdo en lo técnico, pero el problema es la oportunidad. A ver, ¿por qué darle al gobierno un exitazo cuando estamos todavía en posibilidades de ¿Te refieres a republicano? Exactamente. Oye, a propósito, viene una carta hoy día del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en el Mercurio, donde insiste en criticar a la derecha, se llama La derecha sin convicciones, y precisamente los critica por esta posición en la reforma de pensiones y también por otras cuestiones como haber apoyado el fin del sistema binominal, etcétera. Pero ¿qué pasa con la comisión asesora? Allí tampoco hay acuerdo en donde debieran irse los 6 puntos. Esta comisión asesora que fue comandada por la Comisión de Trabajo del Senado, expertos técnicos de las distintas sensibilidades, debe entregar, me parece que hoy en algún momento, su informe. Sí. A ver, ¿en qué hay acuerdos? En que ya no haya más multifondos, sino que hayan fondos generacionales. El tema de las comisiones también, hacer algún tipo de modificación o no. Se habla de la licitación de stock de afiliados, pero también es un concepto que es difícil de entender. Tampoco hay acuerdo. Tampoco hay acuerdo. Hay poco acuerdo, en verdad. Pero lo medular, que es el 6% de cotización extra, que es el acuerdo político que tiene que haber, no hay acuerdo. En la comisión no La hay. comisión no se puso de acuerdo. No. Y como no hubo acuerdo, no hay recomendación. Entonces, si la ministra del Trabajo está esperando esa comisión, ese informe, para basar la siguiente discusión política al respecto, ella ya debe saber que no hay unanimidad en esa comisión para proponer que el 6% se reparta de alguna manera. No lo hay. Claro, igual el gobierno ha cedido, y eso lo reconoció el propio Iván Moreira en entrevista hace un par de días acá, y en el fondo, ¿cómo se sale de esto? Si hay una cerrazón ideológica a que el 6% no vaya a capitalización individual. Va a tener que ser un acuerdo político, porque lo que está hablando Fernando, en pensiones, la evidencia técnica o los argumentos técnicos están totalmente alejados de los argumentos políticos. Ahí no va a haber unanimidad. En los últimos 15 años no ha habido, tampoco los hay ahora. Y algo muy importante entonces, ¿hay plazo hasta enero para que salga de la Comisión de Trabajo del Senado? La gran pregunta es si saldrá en ese tiempo. Y yo quiero, antes de pasar a nuestro entrevistado, que también es otro tema sumamente difícil que vamos a abordar, algunas cosas que hemos conocido durante esta semana, algunos estudios que están muy ligados a pensiones. ¿Por qué? Porque tienen que ver con los conocimientos económicos y financieros de los chilenos. ¿Ya? Por ejemplo, un estudio de Fintual señala que en Chile solo 1 de cada 3 personas adultas ahorra de forma voluntaria. Y lo explican por educación financiera, falta de, y también por poder adquisitivo de las personas y capacidad de ahorro. Claro. Esos 2 factores, ya. Eso por un lado. Lo otro, que esto fue un cuadro que nosotros vimos durante esta semana y que nos choqueó, pero no nos sorprendió. Chile, entre la OCDE, es el peor país en comprensión lectora, comprensión de matemática y en resolución de problemas. Por lejos, el peor país de la OCDE. Este típico cuadro dividido en 4 que arriba a la derecha... 4 cuadrantes. 4 cuadrantes. Arriba a la derecha súper bien, abajo a la izquierda pésimo. Chile está, pero en la esquina y abajo. Callándose Arriba del cuadrante abajo a la izquierda. Ya, ese es el segundo dato que les quería dar. Y también el último, un informe del Depósito Central de Valores y el Centro de Estudios Financieros del S Business School. 42%, casi la mitad de las personas en Chile sabe poco o nada de finanzas. Y si nos vamos por brecha socioeconómica,
segmento D y E, 2/3. Perdón. 66% sabe poco o nada. Define, en cambio, defíneme qué es conocimiento de finanzas para llevado a las personas comunes y corrientes. según este estudio, ¿qué es una APB? ¿Qué es un seguro con Un instrumento ahorro? financiero. ¿Cómo funciona un fondo mutuo? Es decir, no qué es el stock de licitación de afiliados. Claro, por una persona que no Perdón, tiene capacidad licitación de stock de afiliados. Claro. No Pero es algo una persona que no tiene sumamente capacidad de específico. ahorro le va a parecer súper ajeno una cuestión así. Pues en cambio, en economía doméstica, las personas con menos recursos se manejan ¿Qué es lo que impecablemente sabe- bien. ¿Qué es lo que conocen todos? Cuenta vista, cuenta RUT. Porque es lo más masivo. Claro, por supuesto, a lo que Pero- tienen acceso. Exacto. Pero otras cosas un poco más elaboradas, no las conocen. Pero esto yo creo que no es una crítica a las personas en sí. Yo voy a muchos seminarios y muchas veces yo pregunto, ¿a quién le enseñaron en el colegio que es una tasa de interés? Nadie levanta la mano, o muy poco. ¿Qué es una FP? ¿Qué es una ISAPRE? ¿Qué es un crédito? Y ni siquiera tasa de interés del Banco Central, una tasa de un crédito hipotecario. ¿Qué es un crédito hipotecario? Parte de ahí. Y yo creo que una gran falencia, bueno, estamos en una crisis educacional, eso lo sabemos, pero una gran falencia, creo yo, es que no se enseña nada de finanzas y nada de economía en los colegios. Y uno podrá estudiar periodismo, otro podrá estudiar sociología, otro podrá estudiar ingeniería, otro podrá estudiar medicina, pero lo que nos vamos a enfrentar todo en la vida es a un crédito, es A una deuda. Una deuda, y si uno no conoce cómo funcionan, lo más probable es que tome malas decisiones, no porque uno sea tonto, sino porque no Por tiene los desconocimiento. conocimientos. Bueno, Hablemos de permisología. hablemos de permisología, porque esta semana también ha estado marcado por Dominga, proyecto que tiene más vidas que un gato, que es más inmortal que un rockero, y que yo pensaba que Pascualama era el proyecto que tenía más Emblemático. vidas. No, yo creo que Dominga le está ganando. Te Y falta aquí, Patagonia sin represa. ¿Cómo se llama? ¿Hidroicén? Hidroicén. No, Hidroicén yo creo que tuvo una vida y listo. Y Dominga, uno ya no sabe si se evalúa por estándares ambientales, por estándares políticos, por estándares judiciales. La verdad es que uno dice, Todo ¿qué va a se pasar mezcla, ahora? todo Todo se un mezcla. poquitito Claro. de todo. Y cuando salió la información esta semana, yo dije, ¿sigue vivo? Todavía quedan recursos Increíble. pendientes y todavía no se sabe si esto lo va a haber un comité de ministros en 15 días, si va a ser el La próximo Suprema. año, si va a haber un recurso de casación. Es impresionante la dificultad. ¿Y por qué lo digo? Porque es el símbolo de la incertidumbre jurídica, de proyectos y de la permisología. Y precisamente de eso queremos hablar ahora en Agenda Económica AM, junto al director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obaj, que lo vemos en pantalla, nos está acompañando, y él sabe mucho de esto porque él lideró en gobiernos anteriores la oficina GPS, que era bastante parecido a una nueva oficina que se quiere instalar precisamente para juntar los permisos y así hacer más expeditos, tanto para un sí para un proyecto como para un no para un proyecto. Juan José Obaj, bienvenido a CNN Chile, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, Juan José, lo primero que quisiera preguntarte es, en general, si tú crees que lo que estamos viendo con Dominga es realmente un símbolo de la incertidumbre, de la permisología y que es las cosas que, independiente si uno apoya o no el proyecto, eso es otra arista, si es este es un reflejo de lo que hay que mejorar en nuestro país. Sí, sin duda. Yo creo que partir con el ejemplo Dominga, este tema es súper ilustrativo, porque es un proyecto que lleva ya más de 10 años tramitándose, y esto te refleja que en Chile tú pasas un camino largo con mucha incertidumbre. Y ese es el problema, más allá de los tiempos, que efectivamente son muy largos. Si nosotros como país a los proyectos les dijéramos, mira, tú te vas a demorar, qué sé yo, 3, 4 años en sacar todos tus permisos ambientales sectoriales, pero vas a tener la certeza que al final del camino sí vas a poder hacer tu proyecto, es muy distinto a lo que vivimos ahora. Recordemos que este proyecto primero tuvo problemas en una comisión de evaluación regional en el gobierno de Bachelet II, que fue muy cuestionada, y luego se fue de todo tipo de recursos administrativos, luego recursos judiciales, y llegamos ahora, y es bien notable ahora el fallo del Tribunal Ambiental, porque si uno lee ese fallo dentro de las causales que hay, obviamente, bueno, está la inhabilidad de algunos ministros que se pronunciaron de manera desfavorable al proyecto antes de la votación. El tribunal también pone sobre la mesa los plazos y dice que dado que el Comité de Ministros se demoró
más de 200 días, 150 días creo, perdón, en sesionar cuando se dio demorado 60, eso es ilegal, ya que los plazos son fatales. Y eso yo creo que hay que mirarlo muy, muy en detalle en consideración de toda la discusión que estamos teniendo sobre la permisología y sobre los largos plazos que se toma el Estado de Chile para tramitar proyectos. Como director ejecutivo de Horizontal, Juan José estuvo en la Comisión de Economía del Senado, donde está el proyecto que reduce la permisología, y ahí ustedes hicieron algunas recomendaciones y también destacaron algunos atributos positivos del actual proyecto de ley. ¿Cuál crees tú que es el principal atributo positivo que ustedes apoyan? A ver, partamos por lo básico. Yo creo que el hecho de que este gobierno, que al principio la palabra reactivación económica, inversión, no estaba dentro de las prioridades, que haya ingresado un proyecto de ley que se haga cargo de uno de los principales coyotes hoy día para el crecimiento económico, que son las trabas a los proyectos de inversión, es positivo, porque significa que se realza el problema, se identifica y se le trata de dar una solución. Hoy en día en Chile el sistema de permisos es kafkiano, son 400 tipos de permisos, los proyectos se demoran en promedio 6 años en tramitarse. Una vez que tú logras tu tramitación ambiental, luego tienes que pasar a esta tramitación sectorial, que tienes que lidiar con más de 50 servicios. Es realmente un sistema muy, muy engorroso y es un impuesto al final que no recauda, que entonces le hace muy, muy mal al país. El proyecto es positivo porque crea un poco reconoce que hay un sistema de permisos sectoriales y tiene un foco en mejorar la regulación. Yo creo que eso es positivo. También, por ejemplo, se establece una ventanilla única, que es este sistema unificado de permisos para que los titulares de proyectos puedan en un solo lugar y de manera digital tramitar todos sus permisos. Se genera también una figura de profesionales externos que pueden ayudar también a agilizar la labor de los servicios. Pero creo que el proyecto se cae en entregarle mayores atributos, en este caso, a la oficina, para que haya una mejor gestión y agilidad adentro del Estado. Les pongo el siguiente ejemplo. Sí, si yo simplemente te quería decir que me río cuando escucho la oficina porque me acuerdo del Happening con Del Happening con Ja, totalmente. O también al principio de los 90 está la oficina... Sí, la oficina que controlaba precisamente los grupos terroristas y la inseguridad. Exactamente, pero bueno... La que necesitamos hoy día es una oficina que agilice, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, por eso yo recordaba que tú lideraste GPS, que también era una especie de oficina para agilizar algunos proyectos, permisos. Entonces... en la visión de ustedes, ¿esta oficina está bien intencionada, pero mal diseñada? Así es. Yo creo que efectivamente esta oficina, digamos que partió como un servicio. En la Cámara de Diputados, el proyecto inicialmente pretendía crear un servicio afuera del Ministerio de Economía para agilizar los proyectos. Personalmente yo creo que eso es una mala idea. Estando adentro del Estado, tú solamente si tienes, en el fondo, si estás adentro de la estructura de los ministerios y si tienes apoyo político, en este caso de los ministros y obviamente del presidente, tienes una mayor capacidad de acción que si estás por fuera, como un servicio más independiente. Entonces, eso se cambió. Ahora este equipo va a estar adentro del Ministerio de Economía, lo que es positivo, pero le faltan dientes para efectivamente agilizar los procesos. Tiene un foco muy, muy puesto en la mejora regulatoria, que obviamente es importante. Tenemos que ir mejorando las leyes, los reglamentos, los instructivos, pero no tiene herramientas concretas para agilizar la labor de los servicios que ya conocemos cuáles son. Juan José, estamos conversando con Juan José Obaj, director ejecutivo de Horizontal. Estamos hasta ahora analizando el problema desde, llamémoslo así, el regulador. Veámoslo desde el otro lado. ¿Qué tan cooperativos son los proyectos para, por ejemplo, entregar toda la información que se necesite? Porque entiendo que también hay un problema enorme en que hay información que se demora en ser entregada, pero años. Es muy buena tu pregunta, Fernando, porque permite analizar este tema en más profundidad y darnos cuenta que estamos en un equilibrio bien, bien malo. Porque, bueno, esto es como todo en la vida, ¿no es cierto? Hay políticos buenos, políticos malos, hay titulares de proyectos que hacen bien la pega, otros que no la hacen bien. Pero en general yo te diría que en Chile hay
en general, en promedio, los titulares presentan buenos proyectos y hay buenas consultoras ambientales que en el fondo logran hacer todo lo que el regulador les pide. Pero hoy en día el sistema, el proceso es tan largo y los servicios públicos piden tanta información que los titulares, ante eso, tienen un incentivo a guardarse información y a no presentar de el mejor proyecto o todas las variables, porque saben que les van a preguntar mucha información. Y tenemos muchos casos, muchos ejemplos en donde los mismos servicios públicos se exceden en sus atribuciones para pedir cosas. Y se piden, y se piden, y se piden cosas. Hablamos, de vez en cuando sale en la prensa, oye, el proyecto de hidrógeno verde tuvo 3.000 observaciones. Cuando ya va, qué sé yo, llevan 6 meses de tramitación. Entonces, estamos en un equilibrio que es muy malo, porque efectivamente, tal como tú dices, hay veces que los titulares se guardan información, pero es porque saben que el proceso es muy largo y les van a seguir pidiendo información. Entonces, llegamos a ese equilibrio. Hay poca cooperación, creo yo, y hay mucha desconfianza entre los titulares de proyecto y los evaluadores, y eso es algo que en otros países, como por ejemplo en Canadá, muy distinto. Ahí el regulador formula el proyecto en conjunto, en algunos aspectos, lo formula en conjunto con los titulares de proyecto. Cuando te refieres, Juan José, a que esta oficina tenga más dientes, ¿qué tipo de dientes? ¿A qué apuntan? Y específicamente, ¿qué buscan? Porque uno se imagina la figura de los dientes y se acuerda del CERNAC. Uno ahí lo tiene más claro porque uno es consumidor de productos de distinto tipo. Pero cuando esta oficina tenga dientes, ¿a qué apunta y qué tipo de dientes? A ver, ejemplos concretos. Recordemos que el Ministerio de Economía es un par de los otros ministerios. Aquí esta oficina tiene que lidiar con servicios como el Consejo de Monumentos, la Dirección General de Agua, qué sé yo, la CONAF, el SAC. Entonces, lo primero que debería hacer, por ejemplo, este equipo o las atribuciones que debería tener es poder poner, por ejemplo, indicadores de gestión a los jefes de servicio de estos servicios públicos más críticos. Recordemos muchas veces que la labor de estos servicios es distinta a la de tramitar proyectos. La CONAF está preocupada de apagar incendios, de administrar parques nacionales, y muchas veces tiene este tema de tramitar proyectos, que es muy importante, de emitir permisos, como una actividad secundaria. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el SAC. Entonces, poner un indicador al jefe de servicio con plazos concretos, eso es algo que podría hacer esta oficina y que tuviera la potestad de fijarlo por ley. Lo segundo es transferencia de recursos. Como el Ministerio de Economía va a tener una visión completa de dónde están los cuellos de botella y dónde están los atrasos, bueno, que esta oficina pueda transferir recursos a los distintos servicios para que puedan contratar evaluadores. La DIPRES también tiene mucho que decir. Por ejemplo, podrían haber bonos institucionales a los servicios que cumplan plazo y tú puedes acceder a mayor recursos para tu labor. Entonces yo creo que hay varios elementos de gestión que hay que incorporarlo y hay que aprovecharlo. Nos queda poco rato, pero quisiera que habláramos de un caso bien concreto y específico, que es el de este proyecto multimillonario de amoníaco verde, que es parte de un consorcio austríaco y danés, que es una inversión por 11.000 millones de dólares y que de hecho es el proyecto de más alto costo que está presentado al sistema de evaluación ambiental, que le devolvió su presentación con más de 1.000 observaciones. Entonces, el plazo legal que le dio el SEA es de 30 días para responder esas observaciones, y el consorcio HNH dice, no, es muy poco tiempo, necesitamos más plazo. Entonces, pareciera que hay plazos muy laxos para algunas cosas y plazos muy acotados para responder a toda esta cantidad de observaciones. Y me pregunto también cuánta responsabilidad tienen los propios proyectos de inversión a la hora de presentar, de hacer su presentación ambiental. Bueno, efectivamente ese es un súper buen ejemplo, Carola, de lo que decía Fernando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay 1.000 observaciones? Y yo trataría de ir a las causas. Si el sistema en el fondo intencionara a que hubiera una mayor colaboración entre los evaluadores y los titulares de proyecto, yo te aseguro que no tendríamos estas 1.000 observaciones, o sea, te lo aseguro. Si pudieran juntarse desde el principio, en el fondo todo transparente, obviamente, pero si es que hubiera una propensión a la colaboración en el sistema, yo te aseguro que esas 1.000 observaciones hoy en día no estarían, porque son todas muy subsanables cuando los evaluadores se juntan con los titulares y pueden resolver en conjunto
Tal cual, pueden ser instancias previas, durante, pero hoy en día tenemos un sistema que está basado en la desconfianza y tenemos este equilibrio básicamente bien precario en que los titulares se guardan información y terminamos en estas mil observaciones. Entonces, Juan José, mi última pregunta. Hace algún tiempo el presidente de la CPC dijo que habían también operadores políticos dentro de los evaluadores de los proyectos en las distintas esferas de la administración pública. Dijo que había activistas, ¿te acuerdas? Activistas, gente que salió exactamente. del mundo del activismo para entrar a cargos de administración. Entonces, te quiero preguntar, tú que estuviste en el Estado, ¿hay activistas dentro de los evaluadores de los distintos ministerios, de los distintos servicios y que por motivaciones políticas, por motivaciones personales, hacen bien o hacen mal su trabajo, se demoran más, se demoran menos en cumplir con los plazos? Mira, yo no sé, yo desde mi experiencia no sé si hablaría de activistas políticos, pero sí uno se da cuenta muchas veces de servicios o evaluadores que simplemente no quieren que haya proyectos, simplemente, o sea, eso existe, y el problema es que acá muchas veces los argumentos, los temas son tan técnicos y tan específicos que es muy fácil en el fondo tomarse de esos argumentos técnicos para votar un proyecto. Por eso yo creo que es importante, yendo al tema más de fondo de gestión del Estado, nosotros necesitamos un nuevo estatuto administrativo que separe completamente la función administrativa, los funcionarios de carrera, que sea de carácter meritocrático y técnico, de los asesores de gobierno. Y esto último, minimizarlo y que sean solo parte del staff de los ministros y subsecretarios que entran, porque efectivamente hoy en día tú tienes no necesariamente a la gente más idónea adentro, y yo creo que eso se cambia básicamente cambiando el estatuto administrativo. Son palabras mayores, lo sé, pero siempre cuando hablamos de gestión del Estado, al final estamos hablando de personas, ¿no es cierto? Y creo yo hoy en día que el estatuto administrativo es una camisa de fuerza para tener funcionarios de primer nivel. Juan José Obaj, director ejecutivo de Horizontal, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica AM de CNN Chile Radio. Que estén muy bien. Buenos días. Muchas gracias, que estén bien. Bien, pues esos son los temas de la Muchas Agenda Económica de gracias, hoy. Nicolás. Muchas Hacemos gracias, una Nico. pequeña Nos pausa vemos. y volvemos con más